Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es lunes 18 de diciembre del 2023, unas 8:06 a.m. en Washington, D.C. Las 16 minutos en Buenos Aires. Falta una hora en este momento, 23 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a empezar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados el pasado viernes, en el que la volatilidad bajó el 1,60% y se sigue manteniendo en este talón del orden de 12,28, que es una volatilidad de complacencia, como lo hemos dicho, hasta el cansancio, en particular viendo el entorno geopolítico en el que está el mundo, los pendientes que tiene el gobierno de conseguir la aprobación del Congreso por parte de las dos cámaras de los apoyos al financiamiento de Ucrania e Israel, el government shutdown y todos estos temas que están todavía colgando sin resolución. Esto, como era de esperar, afectó a los mercados, en particular SPY. Fíjense que 0,16 abajo, la configuración que hizo, vela de impulso, doji y una vela de caída, esta se parece mucho a un Evening Star, así que atención con esto. De todas maneras, fíjense que el RSI todavía está haciendo una aleta de tiburón, el MACD dándose la vuelta. El DMI de control del ascenso está por debajo de la línea de la DX, así que atención con esto. En lo que se refiere al Nasdaq, el otro índice relevante tractor del mercado, 0,48% arriba, y fíjense que sigue peinando el tercer canal de Kellner hacia arriba con un RSI muy elevado también. El MACD todavía con buena pendiente, con lo cual algún estirón más probablemente le quede. En el caso de Russell 2000, las 2.000 empresas de capitalización media, prácticamente un engulfing pattern de caída con un RSI completamente exuberante con esta aleta, con la exuberancia arriba del canal de Kellner con tres desvíos hacia arriba. En el caso del Dow Jones, el índice de las industriales que hizo un all-time highs hace rato, el 0,04% arriba. Fíjense que el DMI del ascenso perdió el control debajo de la DX, muy exuberante visto desde el punto de vista del ATR y del RSI. Como lo hemos dicho, estos tres índices hicieron all-time highs, o sea que superaron los máximos históricos y esa es la gran novedad del mercado. Los commodities más relevantes, comenzando con el petróleo casi sin cambio, 0,01% abajo. Esta mañana cotizan los futuros a $73,08 el barril, con una suba del 1,81%. Como era de esperar, esto impacta en el rendimiento de los bonos a 10 años. Fíjense que bajó el 0,05% y está entrando de a poco en la normalidad. 39,28 es equivalente a una tasa del 3,9%. Fíjense el squeeze que se está dando entre la línea del ADX del MACD, así que probablemente vengamos a algún spike en algún momento. El problema con esto es que siguen invertidos los rendimientos de los bonos a 2 y 10 años, lo cual de alguna manera es una predicción de una entrada en recesión futura en la economía de Estados Unidos. En cuanto al índice que mide la relación del tipo de cambio con otras monedas, lo que hemos visto es una suba del 0,66%. Así que veremos cómo continúa en el día de hoy. En lo que se refiere a los metales preciosos más importantes, empezando con el oro, 0,92% abajo, y esto claramente es un evening star, así que probablemente veamos alguna continuidad a la baja en el día de hoy. Lo que se refiere a la plata, 1,44 abajo, también una suerte de evening star, así que veremos probablemente algunas bajas complementarias. En lo que se refiere a Bitcoin, la criptomoneda más importante, 1,02% abajo. Este dato es de esta mañana con $40.928. En el caso de Ethereum, la otra cripto relevante en el día de hoy, este dato es de ahora, de esta mañana, en $2.130 con una baja del 2,92%. Los papeles argentinos más relevantes, Grupo Galicia, 5,08% abajo, encontrando por ahora piso en la mitad del canal de Kellner, que es el promedio ponderado de 20. En el caso de YPF, la petrolera argentina, la evolución el viernes fue del 2,24% abajo. Por ahora lo que se ve acá es un movimiento lateral después de un ajuste ortodoxo en donde prácticamente se devalúa la moneda a 800 pesos sobre una media de 400 aproximadamente. En lo que se refiere a Mercado Libre, el unicornio argentino cotizando a $1.606 con una suba del 0,17%. Los papeles que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq, empezando con Amazon,
1,73% alcista, y lo que está configurando acá es una suerte de bullish harami. En lo que se refiere a Meta, que es ex Facebook, la sube es del 0,53% con una suerte de shooting star. De todas maneras, el cuerpo de la vela envuelve a la vela anterior, así que probablemente veamos alguna baja. Ojo que acá se está formando un patrón hombro-cabeza-hombro, que como todos sabemos es un patrón bajista. En lo que se refiere a Microsoft, 1,31 abajo. En lo que se refiere a Netflix, el otro gigante del Nasdaq, la evolución fue del 0,47% alcista. En el caso de Google, el otro gigante del Nasdaq, la evolución fue del 0,48% alcista, quedó debajo de la SMA de 50 con una suerte de shooting star. Se refiere a Apple, la evolución fue del 0,27 abajo, y de alguna manera esto es un evening star, así que atención, ojo que pueden haber bajas en el día de hoy. Por otro lado tenemos a Tesla, el gigante de los autos eléctricos, subió el 0,98%. Y en el caso del resto de los competidores en el mercado de los autos eléctricos, eléctricos de lujo Lucid, 7,20 abajo. De alguna manera estaba tratando de iniciar un rounded bottom breakout y probablemente lo continúe, ya lo veremos. En el caso de NIO, los autos eléctricos de capital chino, 1,53% alcista, con una vela que es un colgado. Se viene el cruce del MACD y este es un dato positivo. Entre los ETFs que miramos habitualmente tenemos a SOXL 1,26 arriba. De todas maneras, cuidado con esto, porque esto es un shooting star. Así que si hoy tenemos una vela de caída, esto puede configurar claramente un evening star. Fíjense lo exuberante que está el RSI, lo mismo aplica al desvío del canal de Kellner. En lo que se refiere a ARK, el ETF de innovación de Cathie Woods, la evolución el viernes fue del 1,75%, prácticamente un engulfing de caída, una jornada de poco volumen. El DMI del ascenso ya perdió el control. En lo que se refiere a la Google ETF de las biotecnológicas, la evolución fue del 0,83% alcista. Una colección de dojis tenemos acá, así que ojo con esto, que significa indeterminación. Por otro lado, tenemos Macy's, que hizo un hermoso rounded bottom breakout. Se está moviendo de costado con un 0,46% hacia arriba. Los futuros esta mañana tenemos la volatilidad ligeramente en baja y tenemos el Nasdaq en particular esta mañana en alza un 0,13%. Así que ojo que está después de haber hecho un all-time high. Este es un swing high, así que cuidado, que puede llegar a iniciar la corrección acá. De todas maneras, el RSI del mes está dando un ciclo de ascenso fresco. En la semana, como vemos, está todavía tan exuberante que no tenemos medición, por eso tenemos que revertir al time frame superior. Standard & Poor's está a 11 puntos arriba, mismos comentarios que el Nasdaq. Russell 2000, 6 puntos arriba, mismos comentarios los otros índices, con la salvedad que fíjense que el RSI Stochastic ya comenzó un ciclo correctivo, cuando en la semana, fíjense que el histograma está positivo, lo cual es un dato importante. Estamos hablando del histograma del squeeze. Finalmente, el Dow Jones está a 63 puntos arriba, así que está imparable. El RSI Stochastic está muy exuberante tanto en el día como en la semana. Veremos cómo nos sorprende en el día de hoy. Recuerden una cosa importante, T2122, que es 4 Weeks New High, New Low, está en la estratosfera y acá no se va a quedar para siempre, así que lo normal sería observar algún tipo de corrección. En parte, por otro lado, fíjense que cerró la semana en 82,63 cuando tuvo un pico de 84,96 que corresponde a las cúspides que hizo en el pasado. La cantidad de empresas que están arriba del promedio ponderado de 50 significa que habla de una exuberancia general del mercado que normalmente le sigue una corrección. No obstante, desde el punto de vista del put-call ratio no se ve ninguna tendencia correctiva. Fíjense que está en 0,77 con un marcado sesgo alcista. De todas maneras, la recomendación es muchísima precaución. En cuanto a los datos más importantes que se publican esta semana, que son muy escasos, tenemos los permisos de construcción. El día miércoles tenemos el Consumers Confidence, que es un dato muy importante. Los inventarios de petróleo. El día jueves tendremos la evolución del Producto Bruto, tenemos el subsidio al desempleo y tenemos el índice manufacturero de Filadelfia. Y finalmente el viernes tenemos las órdenes de bienes duraderos, el
Core PCE, que es el índice de variación de precios de los ítems de consumo personal, y por último la venta de casas nuevas. Omití decirles que el día miércoles 20 se publica el CPI, el índice de inflación. Así que atención que tenemos el miércoles el índice de inflación y el jueves tenemos la evolución del Producto Bruto, con lo cual son datos a los que la economía en general está atenta precisamente por el riesgo de una entrada en recesión y por el hecho de ver que la inflación finalmente converge al 2%. Esta semana prácticamente no hay empresas relevantes que presenten sus dividendos, con excepción de algunas relevantes como por ejemplo FedEx, y, por ejemplo BlackBerry, Nike de la industria de indumentaria deportiva y finalmente Air. Estas son las empresas más relevantes que publican sus dividendos y resultados en esta semana. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.